Con este vídeo tutorial lo que vamos a aprender es a utilizar el Adobe Connect desde dos roles. Uno el de profesor con todos los permisos y el otro como estudiante. Vamos a empezar con el rol de profesor, que es el rol con el cual tenemos todos los permisos y podemos ejecutar todas las acciones que nos permite el Adobe Connect. Lo primero que hacemos cuando entramos en una acción formativa, en un taller, nosotros picamos en el taller y automáticamente se nos abre una pantalla con el Adobe Connect. En este caso, como estoy haciendo este vídeo tutorial, solamente tengo un profesor, que soy yo, y un alumno, que bueno, soy yo también, y ahora pasaré a ejercer ese rol para que lo veáis. La pantalla, como veis, se arranca con estas ventanas y os voy a ir enseñando las diferentes funcionalidades que tiene cada una de ellas. La primera que aparece es esta, la de lista de asistentes, donde lo único que hace pues es mostrarnos los asistentes que hay en el taller y además los roles que tiene cada uno. Por ejemplo, si hay un profesor o hay varios profesores, el icono que aparece es un muñequillo, como veis aquí, en color naranja. Y los alumnos tienen un muñequillo también como icono en color azul. Eso indica que tienen el rol de alumno, que será la mayoría de los asistentes. Si en algún momento yo quisiera darle al alumno o un rol con más permisos, porque me interesa en ese momento que asuma determinadas funciones que ahora veremos, es muy sencillo asignar un rol diferente. Simplemente pinchándolo encima y utilizando este icono que hay aquí abajo, podré en este caso darle el rol de profesor que Adobe Connect llama anfitrión, que es todos los permisos, y de la misma manera podré quitarle ese rol de nuevo y asignarle el que tenía anteriormente, que era el de estudiante. Bueno, seguimos adelante. La siguiente ventana que tenemos abajo es la de chat. Como su nombre indica, pues es simplemente un chat para que todos los asistentes puedan interactuar con el anfitrión o profesor. Yo lo voy a llamar a partir de ahora anfitrión para utilizar la misma terminología que tiene Adobe Connect. Bueno, pues en este caso sirve para interactuar entre los alumnos o el anfitrión. Si yo escribo aquí algo, todo el mundo lo ve. Voy a escribir ahora un mensaje lo tengo en otro ordenador que ahora mismo está fuera de vuestra vista. Voy a escribir algo con el rol de alumno. Y aparece, como veis, en el chat. El chat permite también, como veis aquí abajo, poder mandar mensajes a todos, es decir, que todo el mundo lo vea, o dirigirme específicamente a una persona determinada. Por ejemplo, si yo quisiera dirigirme solamente a un alumno, en este caso como solo tengo uno, pues me dirigiría solo al asesor que hay aquí, asesor CRFP01, que es un alumno. Le escribiría un mensaje y solamente le llegaría a él. Además aparece en color rojo y eso quiere decir que ese mensaje solamente le está apareciendo, además lo tenéis ahí entre paréntesis, privado, a la persona a la que yo me estoy dirigiendo, que está aquí, ¿vale? No tiene más misterio, el chat es así de sencillo y bueno, pues sirve para que cuando nosotros estemos dando algún taller, pues poder interactuar de manera escrita con los alumnos, con los participantes. Este de aquí abajo, nota, sirve para escribir algún mensaje, es instantáneo. Y aprovecho también para deciros que todas estas ventanas son configurables tanto en presentación, es decir, que podemos hacer que aparezcan o desaparezcan a nuestro antojo, y también en dimensión. Si yo, por ejemplo, cierro esta, que es la más grande de todas, puedo coger la nota y arrastrarla igual que si arrastráramos una ventana de Windows. Como veis, es así de sencillo. Y si yo escribo aquí alguna nota, pues todos los alumnos la podrán ver.
Además, a esa nota le puedo dar formato con esta opción de la ventana. La puedo centrar. Si selecciono el texto, le puedo cambiar el tamaño también, por si me interesa que sea más grande. Y puedo enviar esa misma nota por correo electrónico. ¿De acuerdo? Esto es muy socorrido cuando, por ejemplo, tenemos que hacer un aviso, dejar un aviso permanente, como por ejemplo empezamos en 5 minutos, o empezamos en 10 minutos, o vamos a esperar a que se vayan integrando el resto de participantes, pues para que esté permanente y todo el mundo la pueda ver. ¿Vale? La vamos a quitar, se quita exactamente igual que cuando minimizamos una ventana de Windows, con la barrita. ¿Vale? Y vamos a seguir viendo funciones desde el rol de anfitrión de Adobe Connect. Bueno, ya hemos visto que las ventanas se pueden cambiar, dimensionar, según las necesidades que tengamos en cada momento. Yo lo voy a dejar así y nos vamos a ir a lo que pone pods. Deciros que estas ventanitas Adobe Connect las llama pods y a partir de ahora nosotros también lo haremos. Pods nos permite activar determinadas funciones y por lo tanto determinadas ventanas que queramos utilizar. Ya hemos visto 3, pues vamos a seguir viendo. Si yo por ejemplo cerrara el chat y la lista de asistentes, para volver a poder visualizarlas me iría aquí a pods, le activaría chat y ya lo tendría otra vez visible. Si quisiera ver la lista de asistentes, marcaría pods, lista de asistentes y volvería a tenerlo de nuevo visible. La de nota ya la hemos visto antes, si le diera volvería a aparecer. Como no queremos que aparezca, pues la dejamos. Y vamos con las funciones más interesantes. Por ejemplo, si en pods elegimos compartir, podemos compartir una pizarra, que como su nombre indica, es ni más ni menos que una pizarra virtual, dentro de la cual podemos garabatear, por si estamos dando un taller donde nos interese, pues no sé, dibujar alguna cosa a mano alzada, podemos borrar, podemos utilizar trazos más gruesos, podemos utilizar formas geométricas y podemos escribir textos. ¿De acuerdo? La pizarra, bajo mi punto de vista, la mejor utilidad que tiene es que se puede superponer, como veremos después, a presentaciones y podemos utilizar o podemos garabatear por ejemplo sobre diapositivas de un PowerPoint para marcar o resaltar determinadas partes, sabiendo que el PowerPoint va a quedar inalterado. Digamos que superponemos encima y podemos ir marcando con una flecha, o podemos escribir, o podemos rodear alguna parte de la diapositiva que nos resulte interesante para remarcarla, para centrar la atención en esa parte. Bueno, como veis, el funcionamiento es muy intuitivo, es muy sencilla, no tiene ninguna otra complicación. La vamos a cerrar y vamos a seguir viendo pods. Otro pod muy interesante es el pod de cámara y voz. Si lo abrimos, vamos a cerrarlo para hacerlo desde el principio, le damos a pods, cámara y voz, se nos abre esta ventana y para activarlo utilizamos este icono de aquí abajo y al presionarlo se activaría la cámara y la voz. Lo puedo dimensionar, lo puedo hacer más pequeño, es útil por si queremos que se nos vea a la vez que se nos escucha. Y si por ejemplo estamos retransmitiendo algún evento o alguna cosa que nos interesa que se vea, pues podemos maximizarlo y podemos orientar la cámara. Como veis, aquí tenemos a nuestros compañeros, están trabajando, y así poder retransmitir en tiempo real. Si no es necesario, nosotros recomendamos que la cámara no se utilice, porque come mucho ancho de banda y si tenemos muchos alumnos
a veces no nos oyen con nitidez y se entrecorta. Pero bueno, es una función que tenemos ahí y que además nos permite personalizar un poco más el taller. Lo dejamos ahí abierto y seguimos viendo pods. Bueno, el más interesante o de los más interesantes es este. Poder compartir o bien la pantalla de mi PC, con lo cual todo el mundo estaría viendo lo que yo veo en mi ordenador, o un archivo de mi ordenador. Lo más socorrido son los PowerPoint, porque permite integrarlo en Adobe Connect y podemos pasarlo como si fueran diapositivas. Lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar un archivo de mi ordenador y voy a seleccionar, puedo seleccionar también un vídeo. Eso sí, tiene que estar en FLV. Voy a ponerlo, lo está subiendo. Y cuando se ejecute, por ejemplo, en este caso, voy a quitar mi cámara. Cuando se ejecute el vídeo, todo el mundo lo estará viendo porque lo estoy compartiendo. Lo está viendo y lo está escuchando si tiene sonido. Lo podemos pausar y es muy útil para hacer presentaciones, para grabar determinadas acciones o tutoriales y poder proyectarlos en un posible taller. Y para charlas, si queremos, por ejemplo, en una parte del taller poner alguna charla de un ponente que no puede estar en ese momento en el taller, pues lo podemos utilizar también. Si ha grabado previamente su parte de exposición, lo podemos utilizar para proyectar su exposición. Bueno, cerramos este y otro de los usos que se le suele dar al compartir archivos es el PowerPoint. Como veréis, el PowerPoint se integra muy bien. Yo voy a cargar uno que tengo aquí ya preparado. Y decimos que se integra muy bien porque Adobe Connect lo convierte y hace que sean diapositivas. Como veis, aquí aparece la diapositiva del PowerPoint, que por supuesto es también dimensionable. Puedo incluso hacer la presentación a toda pantalla, y como veréis aquí abajo a la izquierda tiene una serie de controles mediante los cuales yo puedo ir pasando las diapositivas de tal manera que todo el mundo las está viendo. Es muy útil. Y además hago un pequeño inciso para marcar e indicar que puedo utilizar, como hemos dicho antes, la pizarra para resaltar determinadas partes, incluso para escribir, sabiendo, por supuesto, que esto lo estoy superponiendo en la presentación, pero que no afecta en absoluto al PowerPoint, ¿vale? Yo puedo además pues parar en cualquier momento. Puedo detener el PowerPoint o la presentación y puedo atender las diferentes dudas que los alumnos en cualquier momento puedan tener. También ellos pueden pedir turno de palabra, pero eso lo veremos cuando veamos el rol del alumno. Es así de sencillo, no tiene más misterio. Nosotros podemos ir pasando las diapositivas a la vez que vamos hablando y por supuesto nos van escuchando los alumnos y ya está. Sí hago mucho hincapié en que, lo voy a cerrar, cuando nosotros estemos hablando, este botón es muy importante saber utilizarlo correctamente. Por ejemplo, yo ahora mismo, como estoy grabando este vídeo tutorial, pues tengo la función de hablar deshabilitada, con lo cual los alumnos no me estarían escuchando. Para que los alumnos me escuchen, debo apretar este botón y ahora sí me estarían escuchando. Si lo suelto,
automáticamente me dejarían de escuchar. Este botón se utiliza como si fuera el botón de un walkie-talkie. Lo aprieto con el botón izquierdo del ratón y mientras esté presionado los alumnos me escuchan. Cuando lo suelto, los alumnos dejan de escucharme, pero si la exposición va a ser muy larga, el tener el botón izquierdo presionado del ratón constantemente es muy incómodo, para lo cual, para dejarlo bloqueado, utilizo la función de candado que pone manos libres y de esa manera quedaría presionado constantemente. Como veis, cuando está presionado aparece en un gris más oscuro y además aparece una barra de progreso de sonido en color verde en la parte inferior. Lo desactivo y de esa manera, cuando hay alumnos que tomen el turno de palabra, yo puedo desactivar mi voz para que no haya interferencias. Es así de sencillo. Más cosas. Estos iconos que hay aquí abajo los pueden utilizar los alumnos siempre, porque esto lo tienen ellos activado siempre, ahora lo veréis, para levantar la mano, con lo cual estaré pidiendo el turno de voz, para aceptar, para decir que está todo correcto. Por ejemplo, si yo lanzo una pregunta general, ¿me escucháis todos bien? Pues en vez de que todos me escriban en el chat, pues sí, no, pues utilizan ese icono que es más rápido y me están diciendo que sí. Rechazar me estarían diciendo lo contrario, que no funciona. Salir es para indicar que me he ido de la sesión, del taller. Hablar más alto me indicarían que no me escuchan bien y quieren que hable con un tono de voz más alto. Hablar más bajo sería lo contrario. Acelerar es que voy muy lento y quieren que hable un poquito más rápido. Ralentizar lo contrario, que vaya más despacio. Risas, que he dicho un chiste y les ha hecho gracia y se ríe todo el mundo. Y aplauso, que les ha parecido muy bien y me aplauden. Estos son los iconos que tiene por defecto y que en cualquier momento los alumnos pueden utilizar. También nosotros los podemos utilizar, pero lo más normal es que los utilicen los alumnos. Más cosas. Otro pod para compartir es el de pantalla de mi PC. Es muy interesante porque con este pod lo que hago es compartir todo lo que yo veo en mi ordenador. ¿Para qué se suele utilizar? Bueno, pues este pod se utiliza para compartir, por ejemplo, navegaciones por internet o PDFs o documentos de Word. Cualquier cosa que yo esté viendo en mi ordenador lo puedo compartir. Si yo le doy, se activa una ventana, le digo qué es lo que quiero compartir. Como podéis ver, puedo compartir el escritorio, aplicaciones concretas o ventanas. Yo le voy a decir que el escritorio, como yo tengo dos monitores, le voy a decir cuál es el monitor que yo quiero compartir. Le digo que el primer monitor, en vuestro caso no debe aparecer nada, y ahora mismo yo estaría compartiendo mi pantalla de internet, ¿vale? Todo lo que yo vaya haciendo en mi pantalla lo estaría visionando el alumno, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos después cuando tengamos el rol del alumno, cómo esto lo está viendo el alumno en su Adobe Connect, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Lo que sí conviene es ajustar el tamaño de la ventana del pod para que los alumnos lo vean bien, que lo vean correctamente. Y en este caso, esta es la ventana en la cual los alumnos están viendo lo que yo comparto, ¿vale? La cerramos, dejamos de compartir, para lo cual utilizamos esta función de tener el uso compartido y ya habré dejado de compartir. Como veis, aquí hay unos accesos más directos para compartir la pantalla, documentos o las pizarras. Seguimos, cerramos este pod y seguimos adelante. Esto ya los hemos visto, los de compartir ya los hemos visto también, y ahora lo que vamos a ver va a ser compartir archivos. Compartir archivos es muy sencillo de utilizar y sirve para hacerles llegar a todos los alumnos un archivo concreto. Por ejemplo, si yo estaba utilizando un archivo como guía o un PowerPoint, como ha sido nuestro caso anteriormente,
una vez que yo termine la exposición les puedo decir, bueno, ahora os voy a entregar ese archivo de la guía para que lo podáis utilizar. Utilizo este pod, le doy a compartir archivos, selecciono con este botón cargar archivo, seleccionar en mi PC el archivo que quiero compartir. En este caso, por ejemplo, le voy a compartir el PowerPoint que os he puesto anteriormente de ejemplo y aparecería en este pod. Ellos, para descargárselo, lo pincharían encima y le dirían guardar en mi PC. Lo pincho y me aparecería esta ventana con un explorador determinado para descargarlo. Lo pincho, le doy a guardar, me pide dónde quiero guardarlo y ya lo tendría. ¿De acuerdo? Muy útil para hacer llegar o pasar archivos que tenga o que haya utilizado o que quiera que los alumnos tengan. Lo cerramos y seguimos adelante. El pod de encuesta pues es muy útil, sirve para crear encuestas, se crean de manera muy sencilla y muy rápido. Podemos utilizar opción múltiple o múltiples respuestas. Si utilizamos, por ejemplo, opción múltiple para crear la encuesta, pues es muy sencillo. Podríamos decir, primero planteamos la cuestión, y luego las respuestas. Una vez que las tenga preparadas, las respuestas, le daría abrir encuesta y al alumno le aparecería esto. Él marcaría la respuesta que ellos quisieran y ya estaría hecha. Estas encuestas se suelen utilizar sobre todo para valoración. Seguimos adelante. Vínculos a la web es para poner un vínculo a una página web concreta y facilitar así el acceso a los alumnos. Por ejemplo, si yo quisiera plantearles un acceso concreto, abriría una página web cualquiera, copiaría la dirección y la pondría en el pod de vínculos web, de tal manera que a los alumnos les aparecería en su pod ese vínculo para poder acceder de manera más sencilla. Ahora lo veremos en el rol del alumno. Cerramos este pod y seguimos adelante. Queda ya muy poco que decir, simplemente, bueno, en reunión existen algunas opciones, como por ejemplo poder invitar participantes, bloquear al asistente, que no vamos a utilizar y por lo tanto no vamos a entrar en detalle en estas funciones, pero sí hay una muy interesante que es la de grabar reunión. Si nosotros en algún momento determinado queremos que el taller quede registrado, quede grabado, le daremos a grabar reunión. Si le damos a grabar reunión, grabaremos toda la sesión. Primero le asignamos un nombre y después le daremos a aceptar. Sabremos que se está grabando porque aparece un punto rojo en la parte derecha, aquí. De esa manera sabemos que se está grabando. Para detener la grabación, volveremos a reunión, le daremos a grabar reunión y ya dejaremos de grabar.
Lo de rendimiento de la sala son parámetros para optimizar la transferencia, pero no os recomiendo que toquéis tampoco la resolución, porque aunque podemos tocar la resolución y podemos hacer, por ejemplo, en 640 x 480 la pantalla más grande y que haya alumnos que la puedan ver mejor, lo normal es que la mayoría de la gente lo vea peor. Es muy difícil optimizar la sala para que todo el mundo lo vea perfectamente, porque hay muchos ordenadores, muchos monitores, muchas resoluciones y es imposible ajustar la resolución a unos parámetros que no den problemas. Entonces, nosotros vamos a dejar el que trae por defecto, que es el de 800 x 600, que está bien, que es una resolución que normalmente pues va bien casi a todo el mundo. Por lo demás, pues no hay mucho más. Una vez que haya terminado la sesión, pues le doy o bien a finalizar reunión o salir a Adobe Connect Pro. Si le doy a salir, no finalizo la sesión, yo me salgo, pero los alumnos podrían continuar. Y si le doy a finalizar reunión, haría que la sesión de Adobe Connect expirara y por lo tanto todos los alumnos quedaran fuera. Hay que tener mucho cuidado con esta opción, por si la pinchamos accidentalmente, saber que vamos a dejar a todo el mundo sin conexión. Pues hasta aquí el funcionamiento básico de la plataforma desde el rol de anfitrión, que es el rol del profesor que, como hemos dicho, tiene el icono amarillo y que va a tener todos los permisos. A partir de ahora vamos a empezar con el rol del alumno. Bueno, este es el rol del alumno. La pantalla que ve el alumno es esta que estáis viendo vosotros ahora y que prácticamente no tiene ninguna función. Lo único que podemos utilizar o podemos configurar es la configuración de audio y la configuración de conexión, la velocidad de conexión, que no se recomienda que se toque, y la configuración de audio para hacer que nuestros altavoces, nuestro micrófono, nuestros cascos funcionen mejor. También podemos configurar la cámara o hacer que la pantalla se vea completa. Es lo único que puede hacer el alumno. Y si el profesor, el anfitrión, nos ha activado el chat, podemos interactuar. Si yo escribo un mensaje, pues aparecería a todos, o me podría dirigir también de manera privada a un alumno o incluso al profesor. Aparece en rojo porque le acabo de mandar un mensaje privado, en este caso al profesor. Aquí aparece la lista de asistentes porque el profesor quiere que nosotros las veamos, pero él las podría quitar. Yo no puedo hacer nada con mi rol de alumno. Y estas son ahora mismo, junto con la de los iconos que hemos dicho antes, que puedo utilizar también, las interacciones que puedo hacer. ¿De acuerdo? Si el profesor compartiera, por ejemplo, su escritorio, que es lo que hemos hecho antes, que lo voy a hacer ahora, veréis lo que va a ver el alumno. Como veis, yo estoy viendo en esa pantalla, en ese pod, el escritorio del profesor. Como veis, el profesor está navegando por internet y yo estoy viendo lo que está haciendo. Muy útil para navegar por internet. Luego, os he comentado que el profesor puede configurar el tamaño de la ventana. Si yo estoy navegando por internet, a lo mejor el alumno me dice, oye, que no se ve o se ve muy pequeño. Bueno, pues lo que puede hacer el profesor es hacer grande, todo lo grande posible, este pod, la ventana de compartir, aunque esté tapando otros pods, pero de esa manera lo ve de manera más cómoda, y así el alumno, ¿veis?, está viendo lo que va haciendo el profesor en internet. Muy útil para navegar o para compartir, como hemos dicho antes, documentos PDF, documentos Word o cualquier aplicación que tenga en mi ordenador. ¿Vale?
Una vez que haya terminado, el alumno, repito, no puede hacer nada, el alumno en este caso no puede hacer nada, no tiene ningún permiso, es el profesor el que controla la pantalla. Yo ahora mismo esto lo estoy haciendo desde el rol del profesor y estáis viendo lo que está viendo el alumno. ¿Vale? El profesor ahora va a dejar de compartir, va a detener el uso compartido y ahora dejo de ver lo que estaba viendo el profesor. Yo puedo en cualquier momento pedir el turno de palabra con este icono como alumno. Si yo pido el turno de palabra, el profesor verá que este alumno tiene la mano levantada y él decidirá si quiere o no darle el turno de palabra. Para darle el turno de palabra, el profesor pincha sobre el alumno y le da el micrófono, que veremos ahora cómo se hace. En este momento, si os dais cuenta, al alumno le aparece este icono, que es exactamente el mismo que tenía el profesor para hablar. Si presiona el botón de hablar y lo deja presionado, le damos a permitir, me estaría oyendo todo el mundo. Si le doy al del candado, lo dejo presionado y ahora todo el mundo, todos los participantes y el profesor me estarían escuchando. Ahora mismo el alumno ha tomado el turno de palabra y está hablando. Sabe además que está hablando porque aparece este icono de altavoz con unas ondas que emite el altavoz. Para dejar de hablar, le vuelvo a oprimir al candado y en este momento he dejado de hablar, se me ha dejado de escuchar. El profesor puede dar y denegar los turnos de palabra. También puede quitar el micrófono. Me voy al rol de profesor, que no estáis viendo, y le voy a quitar el turno de palabra. Le he quitado el turno de palabra porque además el micrófono que tenía el alumno ha desaparecido. Si en algún momento el profesor me diera rol de anfitrión, que tendría todos los permisos, como hemos visto antes, el alumno aparecería en color amarillo y tendría exactamente los mismos permisos que el anfitrión. Y como veréis, se me han activado todas las funciones que hemos visto anteriormente. Podría utilizar en cualquier momento todas las funciones vistas desde el rol de anfitrión. Si el profesor anfitrión me quita los permisos, si os dais cuenta, vuelven a desaparecer todas las opciones que había disponibles. ¿Vale? Bueno, y por último, lo que vamos a ver es lo que estábamos viendo anteriormente, que era cómo dar y denegar turnos de palabra. Si el alumno levanta la mano, me está manifestando su deseo de hablar y entonces yo, como anfitrión, pongo el ratón encima y me aparece este menú. ¿Vale? Puedo rechazar, que no le doy el turno de palabra, puedo solicitar el uso compartido de su pantalla para verla, o puedo dar el turno de palabra, que es lo más interesante y lo que vais a utilizar con mayor frecuencia. Para dar el turno de palabra, oprimo el micrófono y en este momento el alumno estará viendo este botón para que presionándolo pueda hablar. Cuando haya terminado de hablar, o bien él deja de hablar presionando nuevamente el botón de hablar, o nosotros volvemos a poner el ratón encima y le damos al micrófono y le quitamos el turno de palabra. De esa manera el alumno ya no podrá hablar. Esto es interesante porque a veces los alumnos se lían y no saben cómo desactivar el botón de la voz. Si damos más turnos de palabra se mezclan varios alumnos hablando a la vez. A veces un micrófono se acopla con sus altavoces y tenemos que quitar el turno de palabra. Y bueno, es interesante manejarlo con soltura para poder manejar bien la situación y que a todos se nos entienda. Y ya está todo. Con esto yo creo que el manejo de Adobe Connect estaría perfecto. Muchas gracias.